Muy buenas tardes, aprendices. Les doy una cordial bienvenida a la cuarta conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 horas. Eh, Como siempre, pues les recuerdo que la única regla es que no hay necesidad de levantar la mano. Pueden intervenir en el momento en que ustedes gusten. Simplemente deben activar el micrófono y hacer su intervención. Por mí no hay ningún problema. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla y nos vamos a dirigir a la plataforma Sayuna y me confirman que todos estén viendo en este momento la plataforma Sayuna. Sí, señora, se logra ver. Perfecto, veremos aquí. Angélica, no hay necesidad de levantar la mano. Si necesitas, simplemente abre el micrófono y puedes intervenir, no hay ningún problema. Sí, señora, se puede ver. Muchas gracias y disculpe por lo anterior. No, tranquila, no hay ningún problema. Bueno, entonces nos encontramos en la plataforma Sayuna y por supuesto nos vamos a ir a la unidad número 4. Y vamos primero a repasar lo que es el material de formación para esta unidad. Le vamos a dar clic acá para ver el documento, que les recuerdo lo pueden descargar en PDF. Listo. Entonces les recuerdo que en unidad 1 estuvimos hablando acerca de la organización, en la unidad 2 estuvimos hablando acerca de la planificación, en unidad 3 estuvimos hablando acerca de la organización y para esta unidad 4 vamos a hablar acerca de auditoría y revisión por parte de la alta dirección. En esta fase de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos vamos a enfocar en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de acuerdo con la actividad económica, el seguimiento y la medición de la implementación adecuada a través de procesos de auditoría, revisión por parte de la alta dirección y la investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral. Esto va a permitir evidenciar las falencias y fortalezas durante la implementación del sistema en las fases anteriores con el fin de establecer las acciones correspondientes al proceso de mejora continua. Entonces, cuando nosotros hablamos de auditoría, hablamos de mejora continua. Eso nos va a permitir a nosotros tener un sistema óptimo, marchando en las mejores condiciones y circunstancias. Cuando a nosotros nos da miedo que nos auditen, cuando a nosotros nos da miedo que pasemos el proceso nuestro sistema de gestión por los estándares mínimos, entonces eso quiere decir que nosotros no estamos haciendo las cosas adecuadamente por falta de conocimiento, por falta de recursos, por falta de ejecución. Y pues obviamente eso quiere decir que nuestros trabajadores, nuestro equipo de trabajo está en altísimo riesgo. Por eso es importante que nosotros nuestro sistema lo estemos evaluando constantemente, porque nos va a permitir fortalecer nuestro sistema, nos va a permitir una ejecución mucho más eficiente. La auditoría, que es una auditoría, es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud de acuerdo a los requisitos. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como de las dificultades encontradas, de manera que cada conclusión sea soportada en evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como siempre, el material de formación nos va a ofrecer a nosotros conceptos que tenemos que relacionarlos mucho, aprenderlos mucho, leerlos mucho, repasarlos mucho. Por ejemplo, aquí hablamos de auditoría. Este concepto de auditoría lo vamos a fortalecer en unidad número 5, que vamos a tener la oportunidad de identificar una no conformidad. Entonces vamos a hablar mucho de auditoría en unidad número 5, que es quién sería el auditado, el auditor, etcétera, los criterios de auditoría, los hallazgos,
Las no conformidades, que es el incumplimiento de un requisito, que lo vamos a reforzar mucho, pero es importante que lo empecemos a estudiar desde ahora, así como hemos estudiado todos esos conceptos durante todo el proceso. Organización, que es compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte de una combinación de ellas, sean o no en sociedades públicas o privadas que tienen sus propias funciones de administración. Entonces, ¿cuál es el alcance de la auditoría y la evidencia de cumplimiento? El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del COPAS o del vigía. Y si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independientemente de la actividad o área del proceso objeto de verificación con el objetivo, valga la redundancia, de que pues sea lo más transparente y me puedan decir definitivamente cuáles son mis falencias para que yo las pueda corregir. ¿Cómo hago la auditoría? Con la resolución 0312. Es, digamos, que esa herramienta, la mejor herramienta que nos pudieron elaborar para que nosotros podamos hacer nosotros esa intervención y definir si se puede o no se puede, si estamos haciendo o si estamos en cumplimiento o no en cumplimiento. El programa de auditoría debe comprender, entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que es auditada, el alcance de la auditoría, la periodicidad. Hay un procedimiento que yo se lo voy a mostrar ahorita. Aquí está. El proceso de auditoría debe abarcar cumplimiento de política, resultados de indicadores, participación de los trabajadores, y todo esto debe tener una evidencia de cumplimiento. ¿Quién me muestra eso? La resolución 032 me la dice. Yo creo que se las compartí. No sé si ustedes ya revisaron el formato de 0312 que yo le compartí, donde están los ítems, donde está lo que se requiere y cómo yo evidencio si eso lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Y está todo esto prácticamente en el mismo orden. Aquí está cómo debo hacer el procedimiento de auditoría. Miren, el material de formación me lo entrega, que tiene que tener mi procedimiento, objetivos, definiciones y aspectos que yo voy a verificar. Estos aspectos que se verifican están en la resolución 0312. Listo, que yo les hablaba la formación anterior, que había sido pues una petición que habían solicitado los empresarios, porque algunos pues estaban enredados con el tema de cómo aplicamos el sistema. Entonces se le hizo hasta el formato para que ellos puedan implementar la auditoría y puedan determinar los hallazgos y las no conformidades. El informe de la auditoría, ¿qué debe tener? Pues esto es lo que debe tener el informe de la auditoría. Aquí se les da paso a paso. Y una vez este informe ya esté elaborado, debe pasar a revisión por parte de la alta dirección. La alta dirección lo revisa y a su vez debe elaborar un informe, y en ese informe es donde vamos a hacer toda la implementación de la mejora continua. ¿Listo? Y eso va a permitir que nuevamente se reúna COPAS, se reúne el responsable y se haga nuevamente una planificación, y volvemos nuevamente a la fase de planear y abrimos nuevamente el ciclo PHBA, que se tiene que abrir anualmente. Aquí les dan un ejemplo de los procedimientos para realizar la revisión por parte de la alta dirección, porque de pronto ellos van a decir, sí, pero aquí están las no conformidades que se encontraron, porque ellos tienen que ajustar presupuesto, porque ellos pueden decir, bueno, el presupuesto se está alcanzando, no está alcanzando, hay que hacer una asignación adicional, y eso solamente lo puede hacer el dueño, gerente, director de la empresa. Entonces esto es lo que debe tener el informe de la revisión por parte de la alta dirección. Aquí les dan, digamos, como que las indicaciones de cómo lo deben evaluar, cómo lo deben desarrollar, los resultados, y por supuesto se tiene que elaborar los planes de acción, que es lo que yo les digo, con lo que nosotros vamos a abrir nuevamente nuestro ciclo PHBA. Listo, aquí está, que deben ser documentados, COPAS, vigía y la responsable de seguridad y salud en el trabajo. Esa parte de auditoría la vamos a enfocar nuevamente, más profundamente, en unidad número 5. ¿Listo? Ahorita nos vamos a enfocar en unidad número 4, en lo que es investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, las OSHA 18000 definen incidentes de trabajo como el sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o un deterioro en la salud. La resolución 1401 del 2007 define incidente
como un suceso acaecido en el transcurso de trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que se sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdidas en los procesos. Y la ley 1562 del 2015, es que siempre me confundo con el 2015, define accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión, y ahí es donde está, digamos que el clic de la definición del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esta definición es la misma definición que se contempló en la ley 1562, en el decreto ley 1295 del 94. Solamente que cambió del 94 al 2015, cambió esta palabra. Incluyeron la parte psicosocial o el impacto mental que se genera al trabajador que no sufre una lesión física, pero sí que impacta a su psiquis lo que acaba de presenciar, ese suceso repentino. Entonces, ¿por qué? Porque antes no se tenía en cuenta. Entonces, si le pasó algo, se cortó, se mutiló, lo que fuera, bueno, corramos, hagamos el procedimiento que se tiene que hacer, llevarlo a que lo atiendan, etcétera. Pero los trabajadores que presenciaron no se les era considerado como un accidente de trabajo. A partir del 2015 de la ley 1562 se debe tener en cuenta la parte psiquiátrica. Entonces, un trabajador que se encuentra realizando sus actividades y le dan una hora para ir a almorzar, y el trabajador en esa hora ve un balón de fútbol dentro de la empresa y almuerza rápido y se pone a echar un picadito y se fractura un pie. ¿Ustedes consideran que eso es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo, teniendo en cuenta esta definición? ¿Qué consideran ustedes? No. No es un accidente. ¿Por qué? No es un accidente. Porque primero no está haciendo algo que le generaron, o sea, de su deber. Independiente si es en su horario laboral, pero no está haciendo algo que le conlleve al trabajo. Dice que produzca al trabajador todo suceso repentino que por causa o ocasión del trabajo. O sea, si es una función del trabajador jugar, sí, pero como no lo es, entonces no lo cubriría. Perfecto, porque tiene que ser por causa o que tiene que ser por ocasión del trabajo, ¿cierto? Tiene que estar esto relacionado a ese suceso repentino para que pueda ser considerado como un accidente. Muy bien. Entonces, los accidentes también que ocurren, que se llaman accidentes en trayecto, en el desplazamiento del trabajador de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que se llaman accidente en trayecto o accidente en itinerary, no se consideran accidente de trabajo. Se consideran accidente de trabajo siempre y cuando el empleador proporcione el medio de transporte. Pero si el trabajador se dirigía... Pero, o sea, disculpe, pero por ejemplo, cuando uno va de la casa al trabajo sabiendo que va para el trabajo, ya sea en una moto y ocurre un accidente, es dentro del, o sea, sería sí sería un accidente de trabajo. No, señora. Eso se llama, es lo que te digo, mira, se considera accidente de trabajo siempre y cuando el medio de transporte lo proporcione el empleador. Usted va en el bus de la empresa, se accidentó el bus de la empresa, a usted le pasó algo, es un accidente de trabajo. Si a usted le dan auxilio de transporte y se accidenta, no es accidente de trabajo. Usted iba para la casa, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y se accidenta, no se considera accidente de trabajo. Solamente si el vehículo, el medio de transporte en el que usted iba, era de la empresa. Ahí sí se considera accidente de trabajo. ¿Listo? Y eso está aquí explicado más abajito. Está más abajito. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si es de 2012, estoy yo con mi 2015. ¿Hay alguien más tiene alguna pregunta acerca de accidente de trabajo? Esta definición de accidente de trabajo usted la va a encontrar en el artículo 3 de la ley 1562 del 2012. Un momentico.
Listo. ¿Quedó clara esa parte? ¿O alguien tiene alguna otra pregunta acerca de accidente de trabajo? ¿O alguien quiere poner un caso, preguntar algo? Profesora, por ejemplo, ¿me escucha? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, en el caso de los tutores del SENA. ¿De los? De los tutores, tutores del SENA, pues, sí. que a ellos les toca movilizarse a pueblos cercanos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Valledupar. Por ejemplo, a ellos obviamente ellos le dan sus viáticos, pero me refiero cuando ellos se transportan, obviamente ellos agarran un servicio público o algo, pero ¿y eso por qué no lo puede contabilizar como un accidente de trabajo? A ver, en el caso de los instructores, de mis compañeros, colegas del SENA, porque yo también pasé por esa circunstancia durante muchos años, casi 10, nosotros, eso ha sido una batalla legal y una batalla, sobre todo documental, con las administradoras de riesgos laborales, que finalmente son las que asumen las prestaciones tanto asistenciales como económicas en caso de que ocurre un accidente. Gracias porque ya me iba a saltar esa parte que les iba a explicar. Voy a anotarla acá porque se me olvida. Entonces, ¿qué pasa y qué fue lo último que se adoptó en relación con las ARL? Fue que explicarles exponerles esas razones a la ARL. ¿Y qué hicieron? El horario se extendió, porque hay instructores que tienen que estar en un municipio a las 8 de la mañana y para poder llegar a esa hora tienen que salir de su casa a las 5 de la tarde. En ese caso sí se puede considerar accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque es que, porque tienes que salir de tu territorio, de tu municipio, tiene que haber, es decir, la labor para la cual tú eres contratado, ¿cierto? Te exige que salgas del municipio, que salgas. Entonces eso hace que tú, digamos, tengas que sacar 3 horas adicionales para tú poder llegar y cumplir y llegar a las 8 de la mañana donde están los aprendices. Muchas veces, y la mayoría de veces, es zona rural. Entonces, en ese caso, se extendieron y los instructores en los horarios que quedan reportados en la ARL, se empezó, creo que era de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y se tiene que demostrar que tú estabas ahí, porque a ti te dan una orden, diríjase hacia tal lugar, que es lo mismo que le pasa a los mensajeros de una empresa. El mensajero de la empresa no se considera mientras va de su casa al trabajo, pero después que sale de la empresa a repartir todo, sí se considera un accidente de trabajo, por supuesto que sí. Entonces, eso todavía sí hay que... mira, de hecho, en el 2009, si no estoy mal... A eso voy. Por ese caso que se presentó en el SENA, en el CBC, conocí un caso de una persona que falleció trasladándose de la ciudad. Y eso no fue considerado como un accidente laboral. Pero es que lo que pasa es que todavía tenemos muchos vacíos legales en la norma. Eso sí es verdad. Pero... creo que después de eso, muchos años, porque yo también conocí el caso, yo también soy del CBC, muchos años después de eso, se determinó y tras algunas batallas legales que se hicieron, se ampliaron los horarios. Se ampliaron los horarios donde se consideraba, porque claro, que creo que él fue en la tarde y la formación de él fue en la mañana, y hay que demostrar. Pero yo sí considero que un buen abogado jurídicamente se hubiese sacado el caso. Porque es que yo voy allá, es por causa de mi trabajo, si no, yo no me dirijo a esa... Mira, en el 2009 se presentó un proyecto de ley para que el accidente en trayecto incluyera el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y no, lo tumbaron allá en el Congreso. No lo quisieron incluir. Obviamente a las ARL no les conviene meterle más causales al bolsillo. ¿Me hago entender? Entonces, pero sí, claro que pero para ellas. Claro, pero aproximadamente hace unos
yo creo que como unos 8 años más o menos, sí estoy teniendo en cuenta que sí se amplió y que sí hay una cobertura mayor por parte de la ARR, que creo que rige a partir de las 5 de la mañana más o menos y más o menos hasta las 9 10 de la noche. Eso hay que estarlo averiguando mucho con los abogados allá. Y ahorita, el problema es que hay los vacíos legales, algunos los aprovechan y otros los desaprovechan. Me hago entender, pero ese compañero que se accidentó y que lastimosamente perdió la vida, sí, eso era un accidente de trabajo. Ahora, obviamente hay una investigación de accidente de trabajo. Y había que investigar a qué hora salió, si se quedó en el pueblo haciendo, porque muchos tienen un trabajo con el SENA, pero también tienen otros contratos. Si con el hecho de que haya entrado a otra vereda y se demuestre que él salió del lugar de formación y entró a una finca y salió, ya con eso pierde. Entonces esto es muy delicado y hay que tener mucho reporte. Porque mira, se han perdido que el jefe le dice, mire, vaya, apágueme la luz. Eso, y si le pasa algo de aquella, él está bajo la orden la orden de... Claro, y muchos la han perdido. O le pasa algo y simplemente, no, eso no fue un accidente. Y así se quedan. Así se quedan. Miren, yo conocí el caso de un trabajador de una finca. Ya llevaba 2 accidentes porque él recorría los cultivos en su moto. Porque él era uno de los supervisores. Y ahí hacen unos huecos. Y los huecos lo que hacían era lo tapaban con palma y él caía en esos huecos y tenía una lesión de tobillo, una lesión de rodilla por los 2 accidentes. Y a él la empresa no se lo quería reconocer como accidente de trabajo. Cuando yo di la formación, él se fue para atrás, me dijo, o sea que lo que a mí me pasó es un accidente de trabajo. Sí, señor. No, pero como es en mi moto y el SOAT y yo lo paso por SOAT, no, lo suyo es un accidente de trabajo. Porque es que usted, o tú sales a hacer el recorrido porque a ti tú quieres, a ti te mandan, y a ti te autorizaron, te dieron la autorización de que tú hagas el recorrido en la moto, sí, claro, porque es mucho más rápido, estoy más atento, no sé qué, cumplo más rápido las metas. Entonces eso es un accidente de trabajo lo que a ti te pasó 2 veces. Entonces, ¿qué pasa? El desconocimiento. No conocer la norma, no aprovechar a veces esos vacíos. Pero lo del compañero sí fue un accidente de trabajo porque él venía o iba, no recuerdo. Ahora, también las ARL, porque es que él se iba en moto. ¿Y por qué se va en moto? Que es un vehículo que es más... y ahí por ahí se agarran. Pero en legislación, vea, cualquier cosa es posible. Las normas son chéveres, pero también son peligrosas. Entonces hay que saberlas, hay que entenderlas y saberlas usar. Porque es como un cuchillo, las normas son como un cuchillo. Puedes cortar una manzana o una arteria. Y eso ya va a depender de quién lo utilice. Y ahí faltó asesoramiento, faltó, como muchos casos que conozco de accidentes de trabajo, muchos, donde se han perdido por desconocimiento. Donde yo les digo, eso lo suyo será un accidente de trabajo. Ya ustedes tenían que haberlo indemnizado, ya ustedes tenían que haberlo reubicado, pero no porque no conocen la norma. Y creo que la vigencia para hacer ese tipo de denuncias, si no estoy mal, son 5 años para entidades públicas y 3 años para entidades privadas. Entonces se pasa el tiempo. Entonces, cuando yo conozco la norma, cuando yo aprendo a interpretarla, cuando yo la aprendo a manejar, yo entiendo y entiendo cuándo es un accidente de trabajo y cuándo no es un accidente de trabajo, ¿verdad? Porque digamos que eso es como lo más importante, entender cuándo es un accidente de trabajo y cuándo no lo es. Entonces, cuando el accidente es un accidente común, o sea, que no es de trabajo, ¿quién me atiende? Me atiende ¿quién paga? La EPS es la que paga. Pero cuando el accidente es de origen laboral, ¿quién paga? La administradora de riesgos laborales. ¿Cuál es la diferencia? La EPS te paga la incapacidad a partir del 3er día, te la paga, creo que es al 69, póngale 70%. Son el 66% y creo que a los 2 primeros días, profesora, ¿no? Son los 3 primeros días. A partir del 3er día ya la paga la ARL. Y en la EPS hay POS, que es POS, el Plan Obligatorio de Salud. Es decir, que el listado de medicamentos, toda la atención médica y lo que tú necesites que no esté en el POS, tú lo tienes que pagar. Pero la ARL paga la incapacidad a partir del primer día, la paga el 100%, y aquí lo más importante para mí es que no hay POS.
Es decir, que todo lo que la IPS, que es diferente a la EPS, son dos cosas diferentes, que esperamos que algún día ese sistema cambie un poco porque es un sistema muy perjudicial. Entonces, la ARL, lo que la IPS quiera, la ARL lo va a pagar. Es decir, voy a tener una mejor atención, porque no voy a estar condicionado como con la EPS a un POS, a un plan obligatorio de salud. ¿Me voy a entender? Entonces, por eso es importante que si yo llego a la EPS, a la IPS, la IPS me diga, mejor, ¿quién va a pagar? No, va a pagar mi ARL porque yo lo que sufrí fue un accidente de trabajo. Ahora, ¿quién determina en primera instancia si es un accidente de origen laboral o un accidente de origen común? El médico, quien recibe al accidentado. Si el médico en la epicrisis coloca, era una persona que se encontraba trabajando y el médico dice, esto es un accidente de trabajo, o en primera instancia, esto es un accidente de trabajo y aquí tienen que llamar a la ARL. ¿Cuál es su ARL? No, mi ARL es tal, y la llaman, la ARL debe asumir por norma. Eso lo estamos implementando a partir del 2012. Por norma debe asumir todas las prestaciones asistenciales y económicas de ese trabajador. Posterior a eso viene una investigación de accidente de trabajo, y si en la investigación se determina que no fue de origen laboral sino de origen común, la ARL llama a la EPS de ese trabajador y le dice, mire, yo me he gastado en estos 15 días con ese trabajador tanto, y le pasa la cuenta de cobro a la EPS y la EPS le devuelve ese dinero a la ARL, pero se le garantiza la atención en salud a ese trabajador, o viceversa. Si no se dijeron nada y el médico no colocó nada y empezó a atender la EPS y la EPS al tiempo se da cuenta que si era de origen laboral, le pasa la factura, los costos a la ARL y a partir de ahí la ARL empieza a asumir. Esto con el fin de garantizar la protección y atención en salud al trabajador. Entonces, por eso es muy importante que yo entienda, cuando yo estoy trabajando, si mi accidente, si ese suceso repentino es de origen laboral o es de origen común. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un caso o algo? Que quiera de pronto y que diga, yo tengo este caso, no sé qué se puede hacer. En la conferencia web 3 tuvimos un compañero que nos compartió y algo más o menos le dije, pero yo le dije que lo ampliábamos un poquito porque pues este es el espacio para hablar de accidente de trabajo. Bueno, también es importante el tema de los permisos sindicales. Se considera como accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre con el permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Usted está en un permiso sindical, pero se accidentó en la isla Barú. ¿Usted qué hacía en la isla Barú? ¿Me entiende? Si usted lo mandaron fue a Cartagena, a un permiso sindical, a una convención, y usted no tenía por qué estar en la isla Barú. Entonces, todas esas cositas hay que ir, y eso se debe ir destapando en la investigación de los accidentes. También se investigan los incidentes. Cuando yo reporto los incidentes y los investigo, los incidentes los reporto y los investigo, prevengo accidentes. Entonces los incidentes también se tienen que reportar. Y obviamente los accidentes también. Para que mis trabajadores me reporten los accidentes, tienen que tener la plena seguridad de que yo estoy ejecutando un buen sistema, deben conocer la normativa y deben tener una confianza en mí de que yo los voy a proteger en el momento del suceso y no los voy a acusar, es que fue por culpa tuya, porque los accidentes no son casuales ni son causales. Por ende, cuando ocurre un accidente de trabajo, es culpa de mis procedimientos de seguridad. Y dentro de los procedimientos de seguridad está la concientización de autocuidado de mis trabajadores. Es que ese trabajador, estoy harta de decirle que se ponga el casco. Primero, mija, un casco no le iba a prevenir que esa cosa no lo aplastara. ¿O sí? No. Entonces,
el procedimiento de seguridad falló y quien elabora los procedimientos de seguridad es usted. Entonces, no es culpa del trabajador, no investigamos accidentes de trabajo para buscar culpables, sino para identificar causas, corregirlas y que ese accidente no se vuelva a presentar. ¿Listo? Para eso hacemos las investigaciones de los accidentes. ¿Alguien abrió el micrófono? Entonces, ese es el objetivo de la investigación del accidente. Y yo de esa forma, al identificar causas, yo mejoro y hago más robusto mi sistema de gestión. Listo. Bueno, ya hablamos de la investigación de incidente y accidente que la encontramos en el artículo 3 de la resolución 1401 del 2007. Y hablando, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo investigamos esos accidentes? Primero tenemos que identificar causas básicas y tenemos que identificar causas inmediatas. Dentro de las causas básicas encontramos factores personales que tienen que ver con la capacidad del trabajador, si fue capacitado, si tiene la destreza que se requiere, la aptitud, entre otras, y los factores de trabajo que tienen que ver con la gestión de la empresa, si la empresa le hizo mantenimiento o le hace mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, si los equipos son de calidad, si los materiales son de calidad, si se está haciendo evaluaciones de medida de control periódicos, etc. Y dentro de las causas inmediatas encontramos actos y condiciones subestándar que anteriormente eran conocidos como actos y condiciones inseguras. Cuando hablamos de actos, hablamos de acciones u omisiones cometidas por las personas, o sea, por el trabajador. Y cuando hablamos de condiciones subestándar, hablamos de situaciones que se presentan en el lugar de trabajo, es decir, en la parte locativa, por ejemplo, paredes agrietadas, techos rotos, puertas a punto de caerse, todo eso hablamos de condiciones subestándar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos tanto las causas básicas como las causas inmediatas y de ahí podemos determinar cómo voy a controlar, qué medidas voy a tomar para que ese accidente no se vuelva a presentar. Entonces, aquí está la definición de accidente grave, investigación de accidente, que ya hablamos de la investigación de accidente, y las obligaciones del empleador o aportante que debe conformar un equipo investigador de los accidentes de trabajo. ¿Quién conforma ese equipo? El jefe inmediato del accidentado, un representante del COPAS o el vigía, el responsable de seguridad y salud del trabajo, y cuando son accidentes graves o mortales, también tiene que estar... cuando son graves o mortales, se puede solicitar que la ARL envíe a alguien para que haga el apoyo. Se deben investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Metodologías, obviamente, obligaciones por parte de la ARL, proporcionar la asesoría, desarrollar e implementar metodologías para la investigación dentro de la asesoría, etc. Procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes. Aquí está el reporte del evento. Según el artículo 62 del decreto 1295, uno de los pocos artículos que todavía viven de este decreto, establece para el empleador la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad económica. Los empleadores reportan los accidentes graves o mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laboral, directamente a la dirección territorial o a las oficinas. ¿Cómo se conforma el equipo investigador? Ya les dije. Y aquí la forma de cómo se debe hacer la recolección de las evidencias, que también es importante que se escoja un método para hacer esa investigación. La posición, las personas, hay que hacer entrevistas, fotos, todo el diligenciamiento, y la metodología, que puede ser árbol de causas, análisis de cadena causal, el método de causa, síntoma, causa, remedio, acción, o el de espina de pescado o ISACA. Ya eso ya va a depender del equipo cuál metodología va a implementar, y por supuesto tienen que elaborar un informe final. Listo. Hablemos de enfermedad laboral. Esto lo encontramos en el artículo 4 de la ley 1562 del 2012. Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos propios
a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En Colombia, en el decreto 1477 del 2014, se expide la tabla de enfermedades laborales. Esa tabla debe ser actualizada por lo menos cada 3 años, atendiendo los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Entonces, ¿qué pasa si la enfermedad que yo estoy teniendo, la patología que estoy teniendo, no la encuentro en esta tabla? No pasa nada. Yo lo que tengo que demostrar al equipo interdisciplinario de la ARL que los signos y síntomas que yo estoy presentando están relacionados con la actividad económica en la cual yo me desempeño. Y esa forma va a correlacionar con una patología de origen laboral. ¿Listo? Entonces, aquí está el ejemplo de procedimiento para investigar una enfermedad laboral. Por supuesto, primero tiene que verte el médico de la EPS y pues tener, digamos que, las señales de que la relación, de que los síntomas que estás presentando están relacionados con el trabajo, y ahí él hacer un reporte y pasarlo a médico de ARL, médico de ARL volverte a hacer revisión, exámenes, etcétera, y de ahí pasarte a un grupo interdisciplinario regional, a la Junta de Invalidez, y la Junta de Invalidez que está conformada pues psicólogos, evaluar tu caso y volverte a mandar exámenes y confirmar. Es un proceso bastante largo. También hay que recordar que para detectar una enfermedad laboral esto es un procedimiento crónico. O sea, yo no entro a la empresa hoy y ya mañana tengo una enfermedad laboral. Es muy complicado, a menos de que sea como resultado de un accidente de trabajo o que yo tuve al día siguiente, como un resultado, por ejemplo, que entré en contacto al día siguiente con una sustancia química que era altamente tóxica y me generó una afección pulmonar que ya de ahí en adelante quedé. Entonces eso sí se puede pasar, pero es posterior a un suceso repentino, o sea, posterior a un accidente de trabajo. Entonces esa es la forma como se puede diagnosticar una enfermedad de origen laboral. ¿Preguntas, aprendices? Profe, yo más que una pregunta quiero hacer como, no sé, de pronto una nombró, y es que los trabajadores cuando las empresas no quieren, bueno, de pronto dicen que no es necesario, el propio trabajador también puede reportar el accidente. Sí, claro. Día pasada la fecha. Así es. Se puede reportar, muchísimas gracias, se puede reportar de manera extemporánea y lo puede hacer el mismo trabajador. El mismo trabajador lo puede hacer. Claro que sí, es importante que sobre todo que lo haga, pero para eso tiene que tener el conocimiento y que quede en tu historia clínica. Que quede ahí reportado, porque más adelante uno no sabe qué pueda pasar o qué se pueda presentar, y ya eso quedó reportado. Si lo puede hacer el mismo trabajador, por supuesto que sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora nos vamos para la guía de aprendizaje. Y en la guía de aprendizaje pues encontramos la competencia, el resultado de aprendizaje, una presentación o introducción, y al final encontramos las actividades que tenemos que realizar para esta cuarta unidad. Entonces, como siempre, un jueguito, hay que jugar, es calificable, una actividad interactiva que está relacionada a la temática que acabamos de ver, una evaluación, pues relacionado también a la temática, al material de formación que acabamos de ver, y un reporte escrito de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. Documento que contenga el reporte de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral generada en el sector económico al que pertenece la empresa donde labora. Listo, entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya lo vamos a mirar entonces, ¿cómo hacemos esto? Listo. Entonces, listo.
Ya vimos guía de aprendizaje, material de formación, aquí hay más material de apoyo para que ustedes descarguen. Entramos acá y hacemos el juego, entramos acá y hacemos la evaluación y entramos aquí donde dice reporte escrito y aquí vamos a descargar este documento que es el que tenemos que llenar y es el que tenemos que presentar. La plataforma nos da todos los formatos para todas las actividades, por eso no les recibo yo otro tipo de formato. Entonces, este es el formato que tenemos que llenar. El número, bueno, 1, 2, 3, la fecha del evento es irrelevante, el identificador de trabajador es irrelevante. Estos tres son como irrelevantes. Listo. Pero la ocupación sí es importante. Que les recomiendo que hagan la descripción primero del evento. El trabajador se encontraba y que sean lo más específico posible. Se encontraba haciendo esto, eran las horas de la mañana y con tal equipo, con tal herramienta, se cortó o en tal parte se desplomó. Describan lo mejor que puedan. ¿Qué van a describir? Acá escriben un ejemplo, ¿no? De un accidente, un ejemplo de un incidente y un ejemplo de una enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces lo describo lo más que yo pueda. Luego sí me voy aquí a qué ocupación era, en dónde, a qué departamento sesión pertenecía y dónde ocurrió el evento. Porque a veces pues son de una sesión, pero el evento ocurrió en una sesión, se rodaron y ocurrió el evento en otra parte. Una vez hayan hecho esto y tengan esto bien, habían hecho bien la descripción del evento, nos vamos a identificar causas inmediatas y causas básicas. ¿Ya? Entonces voy dependiendo de lo que pasó acá, yo voy a colocar, bueno, una condición insegura. Bueno, sí, la pared estaba agrietada, el trabajador se saltó la señalización, no la tuvo en cuenta, quitó la banda de seguridad, eso es un acto inseguro. En factores de trabajo, el trabajador no había recibido una inducción, por tanto no sabía que a esa área no podía entrar, ese en factores, en factores personales, en factores de trabajo, no se le había hecho mantenimiento a esa área, ¿cierto? Entonces yo puedo identificar para cada evento las 4, pues mínimo tengo que identificar una causa, ¿cierto? Pero pueden identificar 4, 3, 2, 1. Pero mínimo tienen, aquí no van a colocar X, porque algunos me entregan como en la unidad 3, en la matriz de jerarquización, se colocan unas X, entonces ellos creen que aquí también van X, aquí no van X. Aquí van a colocar es la causa que ustedes identificaron de cada evento. La van a describir, el piso estaba resbaloso, no utilizó... no tenía los guantes puestos, no tenía casco, no tenía, omitió la señalización, etcétera. Entonces lo van a colocar. Y listo. Llenan estos tres digamos, ítems. Y esa es la actividad para la unidad número 4. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la actividad? Qué pena, profesora, no sé si de pronto ya lo dijiste. ¿Qué es causas básicas? O sea, causas inmediatas y causas básicas, ¿cuál es la diferencia? Sí, mira, yo lo dije. No solo lo dije, está aquí en el material de formación. Que recuerden que es importante que lo repasen. Está aquí abajo. Aquí está, mira. Las causas básicas, dentro de las causas básicas encontramos, sí, ya como ya repasamos todo, encontramos factores personales y factores de trabajo, que es lo mismo que estamos encontrando acá. Y dentro de las causas inmediatas encontramos acto subestándar y condición subestándar. ¿Están viendo el PDF, sí? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, miren, aquí les muestro para que pues tengan un poquitico, ya recuerden que tienen que repasar el material. Recuerden que estamos bajo un modelo de autoformación, cada quien va a aprender hasta donde quiera.
hace unos días me preguntaba un aprendiz, instructora, yo me acabo de dar cuenta del curso, ¿todavía puedo hacerlo? Yo le dije, depende de qué tan motivada estés. Si estás muy motivada, vas a entrar, vas a estudiar, vas a sacar el tiempo, te vas a interesar mucho más, pero si no estás tan motivada, pues no. Entonces, aquí está, dentro de las causas básicas, encontramos los factores personales que tienen que ver si el trabajador fue capacitado, si le hicieron reinducción, si tiene cuenta con las habilidades y destrezas para hacer eso, si tiene la motivación, la actitud. Y dentro de los factores de trabajo encontramos si los equipos les hacen mantenimiento preventivo y correctivo, si los equipos son de calidad, así como los materiales, si se están implementando medidas de control para los procedimientos. Y dentro de las causas inmediatas, los actos subestándar son las acciones u omisiones que comete el trabajador. Por lo que les decía, un ejemplo, el trabajador pasó y quitó la bandita de protección de seguridad de no pase y la quita y pasa. Eso es un acto subestándar. Y condiciones subestándar, si entonces ya estamos hablando más de la parte locativa, si hay una pared agrietada, si hay una herramienta en mal estado. Los trabajadores, en las empresas debe haber un formato que se llama así, formato de reporte de actos y condiciones subestándar. Ellos deben conocer el formato, deben saberlos llenar. Ellos deben solicitarlo, sentarse, llenarlo y pasar el reporte. Mire, fulanito cometió un acto subestándar. Allá en tal área hay una condición subestándar. Eso me permite identificar las causas, tomar medidas de correctivas y prevenir accidentes. ¿Listo? Entonces, basado en esto, vamos a realizar esto. Vamos a describir un accidente, un incidente y una enfermedad laboral. ¿De dónde, hombre? De la empresa donde ustedes están trabajando, de una empresa donde trabajaron. Y si ustedes dicen, no, donde yo trabajé, nunca se presentó un accidente, un incidente o mucho menos una enfermedad laboral, entonces búsquenlo en internet. Ustedes escriben en internet, denme ejemplos de accidentes y van a salir muchos. Estúdielo, léalo y diga, mire, esto pasó porque el trabajador no hizo esto, porque no había una protección de esto, porque no le enseñaron a esto, y que va identificando causas de cada, y escoge el que más le guste, lo coloca ahí y le identifica las causas. Mínimo una causa. No tienen que identificar las 4, puede ser una porque ya va a depender del evento. Hay eventos que solamente van a identificar una causa y eventos que tienen 4 causas o más, o sea, muchas condiciones subestándar, muchos actos inseguros, muchos actos, condiciones subestándar, muchos actos subestándar, pero ya eso va a depender del evento. ¿Listo? ¿Preguntas? Instructora, usted dice ahí que un accidente, incidente, ¿y cuál es el otro? Enfermedad laboral. Entonces, una pregunta. ¿Sí? ¿La muerte cómo se cataloga? ¿Incidente? ¿La qué? Una muerte digamos, en una hora de trabajo. Sí, señor, eso es un accidente de trabajo. Miremoslo acá. Míralo. ¿Lo ves? Vale. Sí, entonces tiene que producir lesión orgánica, perturbación funcional, no puedo caminar, no puedo respirar, lesión orgánica, me corté, me abrí, me hice una herida grande, psiquiátrica, estoy en shock, no puedo ir al día siguiente a trabajar con lo mismo porque se me repite el episodio, ahora voy con más nervios, con mayor inseguridad, una invalidez, ya definitivamente no puedo hacer lo que antes hacía, no lo puedo, no me puedo mover, no puedo levantar, y la muerte. Cuando no hay nada de esto, es cuando, pero si hubo un suceso repentino, como en causa de ocasión del trabajo, pero no presentó nada de esto, es donde nosotros lo llamamos incidente. ¿Listo? Bueno, aprendices. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda, ¿será que ahora me puede regalar 2 minutitos de su tiempo después de la sección? Ah, sí, claro, no hay ningún problema. Se lo agradezco. Listo. Bueno, aprendices, entonces, si ya no hay más
preguntas, me despido de ustedes dándole muchísimas gracias por haberme acompañado en esta cuarta conferencia. Los espero muy juiciosos para la última, quinta y última conferencia web. Y espero que pues estén al día con las actividades, que todo esté quedando claro. Muchas gracias. Isru, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo trabajo por las tardes, hoy porque tuve libre, pero sería posible que la próxima clase sea por la mañana. Sí, señora, no se preocupe que es por la mañana la próxima clase. Hoy se me presentó un inconveniente en la mañana y no me enredé, pero ya la próxima es en la mañana, no hay ningún problema. Listo, bueno, gracias, listo, con gusto. Entonces quedamos conectados por los medios disponibles, foro de duda, grupo de WhatsApp y correo electrónico. Que tengan una feliz resto de día y de semana. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.